Buenas tardes y bienvenidos. En nombre propio y del equipo de GESMAR 2000, queremos agradecer a todos los asistentes por acompañarnos y por la excelente acogida que ha recibido este evento, que ha superado todas nuestras expectativas, la verdad. Os quiero contar el porqué de esta conferencia. Desde el confinamiento hemos visto que nuestros clientes y vecinos tienen muchas dudas sobre cómo esta crisis afectará al sector inmobiliario. Por esta razón hemos pensado que contratar a Gonzalo Bernardos ayudaría para que él mismo os pueda aportar respuestas con información de valor. Es el momento de ser solidarios, de ayudarnos unos a otros, ayudar en la economía local, y esta es la forma de hacerlo con nuestra gente de Alicante. Damos comienzo a este seminario virtual que va a constar de dos partes. Durante la primera, Gonzalo nos contará todo sobre economía y cómo va a afectar al sector. Y durante la segunda, él responderá a vuestras preguntas que podéis dejarnos en la parte inferior de la pantalla y yo se las trasladaré para que las responda durante el espacio dedicado para esto. Además, podéis pedir paso para preguntar en directo. Recordaros que estáis de manera anónima y que este webinar se va a grabar para ayudar a las personas que no se han podido conectar y los que también deseen volver a verlo. Me presento, soy Gabriela Schneir, gerente de GESMAR 2000 Inmobiliaria, llevo 20 años dedicándome a esta profesión que me sigue apasionando. Pertenezco a la Asociación y Colegio de APIs de Cataluña, además tengo el honor de ser parte de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Mujeres Profesionales Inmobiliarias y de ser su delegada en la provincia de Alicante. A su vez pertenezco al Comité Nacional de Ética y Acción Social y al asesor de la provincia de Alicante de Ágora MLS. Aprovecho para contaros que nuestra empresa, GESMAR 2000, con presencia en Barcelona y Alicante, fue creada hace 20 años, junto con mi esposo, Sergio Pompas. Durante este tiempo hemos mantenido como pilares la honestidad, la formación, por eso tenemos las designaciones americanas más prestigiosas, y la innovación, por la que nos hemos enfocado en acciones diferenciadoras. Como prueba de lo que les cuento, esta conferencia a la que están asistiendo ahora clientes, vecinos de la zona, compañeros del sector, amigos. Estamos convencidos del beneficio de estar unidos. Por eso colaboramos con compañeros enfocados también en la excelencia y estamos agradecidos de poder decir que hemos ayudado felizmente a centenares de familias, inversores y clientes internacionales durante todos estos años. En esta etapa que la economía y el sector inmobiliario se ven afectados inevitablemente, hemos querido hacer esta aportación a nuestra gente para que puedan tomar decisiones con información basada en datos reales y transmitidas por el que es el analista número 1 del sector inmobiliario, Gonzalo Bernardos. Que os cuento, es economista, licenciado, doctor en la Universidad de Barcelona, profesor de esta misma, también de la Universidad Autónoma, ha dirigido diferentes másteres de economía, es autor de varios libros, entre ellos el más renombrado, La gran mentira de la economía, es tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación, y os recuerdo que en el año 2008 fue quien vaticinó y acertó sobre la inminente crisis inmobiliaria y económica. Hoy lo tenemos con nosotros, espero que lo disfruten y que la información que nos proporcione sirva a todos para tomar la mejor decisión. Buenas tardes, Gonzalo, es un privilegio inmenso tenerte hoy con nosotros. Buenas tardes, Gabriela, para mí es un placer. A partir de aquí espero estar tan acertado respecto a los pronósticos que voy a realizar como efectué en 2006. Y lo que voy a hacer, como tú muy bien has dicho, es dividir la sesión en dos grandes partes. Por mi parte, la primera va a ser sobre la economía en general y la segunda va a ser sobre el mercado inmobiliario. Yo, lo primero que voy a indicar es que estoy sorprendido. Y estoy sorprendido porque hay una parte muy importante de la población que se cree que porque el COVID-19 parece que está controlado, y afortunadamente esperemos que siga controlado, porque uno puede ir a tomarse una cerveza al bar y pasear por la calle, pues que no, ya todo está solucionado. Yo siento darles malas noticias y decirles que no está económicamente nada solucionado y que ustedes van a ver en los próximos meses cómo la situación se pone muy difícil. Porque aquí ha pasado lo siguiente. Primero ha habido una gran caída del PIB. En los próximos días tendremos noticias de lo que ha sucedido en el segundo trimestre y muy probablemente estará entre el 15 y el 20%. Y será la mayor caída del PIB histórica en tiempos de paz.
Y lo que hemos de decir es que es verdad que la economía ya empieza a recuperarse porque ya empezamos a trabajar más horas o más personas, pero que las familias aún no han visto lo que ha sucedido en el segundo trimestre y lo que sucederá a lo largo del tiempo sobre sus salarios y sobre sus posibilidades de tener el mismo nivel de vida que tenían en febrero de 2020. Porque hay una cosa que sobre todo los propietarios de viviendas se han de concienciar y mucho. Todos somos más pobres. Hoy en Barcelona, una persona que me conoce de la televisión, yo no la conocía de nada, me dice, no digas que los salarios de los funcionarios públicos bajarán. Y mi respuesta es, mira, si no te conciencias que eres más pobre, que realmente los funcionarios tenemos el privilegio de tener un puesto seguro y que como consecuencia de esto ser más pobre y de que la Comisión Europea va a proporcionar al gobierno español 140.000 millones y le va a pedir algo a cambio, es que no vives en la realidad. Yo quiero hacer esta puntualización porque, sobre todo, y lo hablaremos después más, te encuentras, Gabriela, con propietarios que te dicen esto está mal, lo otro también, vaya crisis que tenemos, pero yo el precio del piso no lo quiero bajar porque mi piso no vive en este mundo, sino que vive en otro. Esto lo hablaré más tarde, pero sobre todo, todos aquellos que nos están viendo, sean conscientes de esto. Si prácticamente todos somos más pobres, es evidente que no se puede pagar lo mismo que hace 4 meses y en consecuencia hay que ajustarse. Pero la primera parte, que es sobre economía, quiero coger y sobre todo contar lo que va a venir, pero también contar las grandes diferencias con respecto a 2008. Porque miren, datos. El año 2008 fue el último que crecimos en España en la anterior crisis. Crecimos un porcentaje del 0,9% porque en la economía normalmente cuando va un año mal, el año que lo sufre es el siguiente. Este año es tan espectacular que lo sufrirá en este mismo año. Y para que se hagan ustedes la idea de lo que vamos a vivir en este año y de cómo nos va a repercutir, tienen que tener en cuenta que entre 2009 y 2013, los años en que el PIB bajó, ese PIB bajó el 8,5%. Y solo este año, después de un confinamiento mayor de lo previsto, si a mí inicialmente me dicen que esperaba de tiempo el confinamiento, les hubiera dicho aproximadamente un mes. Y hemos estado con estado de alarma o similar 3 meses. Entonces, a partir de aquí, las predicciones que se han hecho sobre el PIB, todas están del 10 al 13%. Por lo tanto, lo que ustedes vieron entre 2009 y 2013, en este año, solo en este año, la caída es superior. 8,5 versus 10, 12 o 13%. Imagínense la magnitud de la crisis que hay. No obstante, también les he de decir que hay un punto que me permite ser optimista. Y el punto que me permite ser optimista y que me diferencia de lo que es la crisis pasada es que en la crisis pasada, el 2009 estábamos mal, pero el 2010 peor, el 11 peor, hasta el 13 que solo vimos, en el 13 empezamos a ver en el último trimestre un rayo de luz. Hasta entonces era la más profunda oscuridad. Ahora, en este momento, les he de contar que la economía española ya va mejor. Pero cuidado, cuidado. Vamos a coger y hacer un símil de la economía española. Esto es un coche. Y ese coche, por el COVID-19, prácticamente se había quedado imposible de tirar para adelante. Las ruedas las tenía pinchadas, las marchas no entraban, el coche estaba por fuera en buenas condiciones, pero tenía los elementos necesarios para no funcionar. Bueno, en ese tiempo le hemos cambiado la caja de cambios, le hemos reparado las ruedas y ya estamos otra vez para tirar para adelante. En este mes de julio estaremos en primera. Es posible que en diciembre en tercera y es posible
que en el primer trimestre de 2021, entre cuarta y quinta, pero como muy tarde, en Semana Santa, en abril, ya estaremos en sexta y acelerando. Esto es un aspecto muy diferente. Porque también les quiero contar una parte buena. Y lo que les quiero contar, la parte buena, es que el 2020 va a ser el peor año de nuestra historia reciente, pero el 21 va a ser el mejor desde la llegada a la democracia. Es muy posible que crezcamos el 7%. Piensen que si la memoria no me falla, el año que hemos crecido más después de la llegada a la democracia es 1986. Fíjense, perdón, 87. Fíjense que ya está lejos y que crecimos un 5,6%. Y en el año 2022, desde mi perspectiva, creceremos alrededor del 4%. Y entre el tercero y como muy tarde el cuarto trimestre de 2022, recuperaremos el PIB del 19. Claro, recuerden, el del 8 lo recuperamos el 16, 8 años. El del 19 lo recuperamos el 22, 3 años. La diferencia es ostensible. Durante el 9, 10, 11, 12 y 13 fuimos a peor, a peor, a peor, a peor y a peor. Aquí no, aquí vamos de golpe a peor. Y a partir de aquí salimos. Importante porque hay mucha gente que te cuenta, no saldremos de la crisis en forma de V. Y yo considero que sí. Hemos caído en picado. Y les explico un poquito la diferencia de la caída. Estamos en el ático, ¡boom! Y nos hemos tirado a la piscina y no sabemos si hay agua o no. Afortunadamente, como luego les contaré, ha habido agua. Por lo tanto, no estamos mal parados. No se ha destrozado el tejido productivo. No hay nada en materia económica que no pueda ser utilizado para volver a tirar para adelante. Pero fíjense, hemos ido muy rápido. En el año 2008, en lugar de tirarnos desde el ático, hemos ido bajando piso a piso. Por lo tanto, como pueden ver ustedes, el tiempo de crisis ha sido mucho mayor. Luego, otra cosa fundamental. Ahora, durante esta crisis, las cosas se están haciendo bien. Durante la pasada, aquello fue terrorífico. Pasará a la historia como un conjunto de errores tremendos. Miren, en primer lugar, teníamos un presidente, Zapatero, que yo lo califico el peor presidente en materia económica que jamás hemos tenido. Primero, yo considero que hay 4 tipos de presidentes. Los que lo hacen bien, en materia económica, porque realmente son conocedores, más escasos que un trébol de 4 hojas. Los que no entienden de economía, pero se dejan aconsejar y la cosa va más o menos bien. Lo que no saben, no les interesa la economía y creen que funciona por osmosis. Y ya lo peor de lo peor de lo peor, y eso es Zapatero. Teníamos un modelo que vivíamos muy por encima de las posibilidades. Miren, teníamos en aquel 2007 que vivíamos un 9,8 por encima de las posibilidades. Solo 2 potencias mundiales, como Grecia y Portugal, vivían más que nosotros por encima de las posibilidades. Y ya saben cómo acabó. Zapatero tenía un modelo económico en que la cuestión era endeudarse con el extranjero, gastar más de lo que uno podía y muchas veces construir viviendas en la ciénaga del REC, donde ni el ogro quisiera vivir, para que nadie las ocupara. Era un despilfarro brutal de recursos. Pero no con ello acabó la historia. Cuando llegó la crisis, se negó a aceptar que venía la crisis. Cuando los bancos estaban quebrados virtualmente, llegó a decir en Washington, en el 2009, que quizá éramos el mejor sistema financiero del mundo. Cuando España tenía previsto en el 2006 dar 3 veces más hipotecas por habitante que Estados Unidos, 5 más que el Reino Unido y 7 más que Alemania. Y Estados Unidos rescató de forma inmediata entre el 2008 y el 2009 400 bancos. Por lo tanto, primera cosa importante, lo hicimos fatal. Recuérdense de los 15.000 millones de euros gastados en arreglo de aceras, pistas solares, cementerios y parques infantiles. El gobierno actual, luego lo comentaremos, hasta ahora lo ha hecho bastante mejor. Segundo, no con esto, yo no he conocido en mi vida
un economista peor que Trichet. Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo. En 2008, para que todo el mundo me entienda, confunde el tocino con la velocidad. Es decir, lo que hace es creer que una crisis de oferta en la que te aparece mucha inflación y hay que subir los tipos de interés es lo que realmente viene, cuando lo que venía es una de demanda y había que bajar los tipos. Estados Unidos los pone al 0% y él los sube al 4,25%. Estados Unidos compra deuda pública y gracias a esa compra de deuda pública por parte de la Reserva Federal, en 2010 ya estaba creciendo al 2,6%. La crisis le duró 1 año y medio. No como a nosotros, que empezamos a recuperarnos en el primer trimestre del 2014. Entonces, no solo esto, sino Trichet cogió y les hizo a los bancos que tuvieran más reservas. Y al tener más reservas pudieron dar menos crédito. En 2008, 2009, 2010, el coche tenía las ruedas bien puestas, las marchas funcionaban bien. Lo que pasa es que tenía un problema irresoluble, no tenía gasolina, porque el crédito es la gasolina de la economía. Y con las barbaridades que hizo Trichet, ahora está siendo investigado por el Parlamento Europeo de cómo es que lo pudo hacer tan mal, impidió una recuperación rápida de la economía. Pensad que cuando Draghi, su sucesor, en 2015, compra deuda pública, es cuando se empieza a recuperar España, que crece un 3,8%. Pero aún me falta el non plus ultra, lo increíble. Miren, se lo voy a contar primero con una metáfora y luego con palabras algo más técnicas. Tenemos un coche, que es el sector privado, y tenemos otro que está en el garaje, que es el del sector público. El coche del sector privado, imaginen ustedes que es un Seat Ibiza. Lo han llevado entre 2004 y 2007 con el conductor Zapatero a tope. Está el coche que ya prácticamente no puede dar más de sí, porque si podía correr hasta 160 se le ha metido a 200, de lo revolucionada que iba la economía española. Entonces, lo normal, cuando el sector privado está mal, cuando el coche no funciona, dice, bueno, pero si tengo otro, voy a sacar el otro coche para, de alguna manera, poder seguir tirando. Y en aquel momento te aparece Angela Merkel y te aparecen otros gobernantes del norte de Europa y te dicen, no, eso es imposible. Aquello fue tremendo. Yo creo que los economistas hemos de ser pragmáticos. No nos hemos de dividir entre socialdemócratas o keynesianos y neoliberales o de derechas. Hemos de ser pragmáticos y cuando hay un problema, una solución. Las cosas van mal cuando se pone la ideología por encima de la economía. Y allá Merkel, neoliberal de derechas, dijo, no, ese coche que es el sector público prácticamente es la imagen de Satanás. Hay que coger y hay que tirarlo por el barranco. Evidentemente, nos quedamos sin coche. El uno por agotamiento, el otro porque lo dilapidamos nosotros mismos. Y os preguntaréis, oye, ¿y cómo es que hizo esto? Bueno, era una manera de aplicar lo que es la austeridad del gasto público en un escenario que necesitaba todo lo contrario. Todos los libros de texto, incluso en los de ESO, sale que cuando el sector privado falla, no puede dar más de sí, está muy endeudado, ha de intentar tirar de la economía el sector público. Entonces, lo que te hace Merkel con la austeridad es que si el sector público te ha de hacer que vaya para adelante la economía, no, te hace que vaya para atrás. Y como consiguiente, tardamos muchísimo en salir de la crisis y toda Europa, pero principalmente los países del sur, por esa medida tuvimos extra de crisis el 11, el 12 y el 13. Como podéis ver, todos los que me estáis escuchando, no dimos una. Principalmente Europa, Trichet, que es el Banco Central, la Comisión Europea con Merkel y en España tampoco lo hicimos bien con Zapatero. Vamos a marcar las diferencias. Mirad, ¿cómo es que yo digo que hay mucha gente que no es consciente de la dureza de la crisis? Porque el gobierno, hay una parte que la ha hecho de primera.
el gobierno actual es anestesiar por completo la economía. ¿Cómo la ha anestesiado? La ha anestesiado con 3 medidas. La primera medida, con los ERTEs. Con los ERTEs se ha impedido que muchísima gente se fuera al paro. Si no hubieran existido los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, y si todos los que se han acogido a los ERTEs fueran parados, la tasa de paro en abril del 2020 habría sido del 37%. Claro, pensad que el año en que más ha sido esa tasa de paro es el 26,93 del primer trimestre de 2013. Segundo, con las líneas ICO, a casi todo el mundo que tenía perspectivas en continuar en la empresa, se le ha dado una línea ICO. Los bancos han cogido, han llamado a autónomos, a empresarios. ¿Quieres una línea ICO? Te la damos prácticamente sin contrapartidas. Y gracias a esto, las empresas tienen liquidez para ir tirando. Cuidado con la línea ICO. La línea ICO, el problema es, y lo veremos, cuando en abril haya que empezarla a devolver, porque hasta ahora el préstamo tiene una carencia. Y finalmente, una cosa que hay que destacar. Yo he criticado mucho y se merecen criticar muchísimo a los bancos en la pasada década. Cuando cogieron, se creyeron que la anterior década era una crisis corta, cogieron, desahuciaron a muchas personas para no poner a nadie en esas viviendas. Los bancos parece que han aprendido la lección. Primero, no están como la década pasada. Ahora tienen gasolina de sobras. Si quisiéramos, tenemos gasolina en nuestro coche y 3 bidones más en nuestro garaje. Porque los bancos en España en la actualidad son solventes y tienen capacidad para el crédito. Y esto es muy importante para la economía y especialmente para el mercado hipotecario. Entonces, en esta coyuntura, los bancos, cuando el gobierno saca una moratoria hipotecaria, dice, es que a esta moratoria hipotecaria que saca el gobierno se van a poder adherir muy poca gente. Un ejecutivo me dice, solo se adherían el 0,5% de nuestros hipotecados. Y entonces la hemos mejorado. Y ahora hay una moratoria hipotecaria por 1 año en la que durante 1 año solo pagas intereses. Por lo tanto, aquí está bien, hemos parado el golpe. Ahora, yo al gobierno le pediría que, de alguna manera, fuera también muy activo en recuperar la economía. Cuando para el sector turístico dice que le da 4.262 millones de euros, pero solo pone contantes y sonantes 281, a mí me parece poco, porque Grecia, por ejemplo, ha puesto 25.000 millones, porque Japón ha puesto 10.250, porque Francia 18.000 millones. Entonces, el gobierno se debería preocupar menos del déficit público y más de recuperar la economía. Luego, es fundamental que hasta que nosotros no vayamos en sexta y acelerando, los ERTEs no se acaben. Es decir, yo creo que es fundamental que continúen hasta finales de marzo para proteger a las familias. Ya sé que un ERTE cuesta muy caro, cuesta aproximadamente 1.750 millones de euros cada mes por millón de personas, pero es esencial. No obstante, la diferencia entre el gobierno actual, que es del mismo partido, con el gobierno de Zapatero es brutal. Y afortunadamente las cosas están francamente mejor. Pero he de seguir. Cuando yo veo a la Comisión Europea, solo puedo decir que me alegro muchísimo y que estamos en unas condiciones impresionantes para hacer esa recuperación rápida y fijaros, casi en forma de W. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea le va a dar a España 140.000 millones de euros. Esto es prácticamente el 12,5% del PIB de 2020, una barbaridad de dinero, de los cuales, sin precedentes, 77.000 millones son subvenciones y 63.000 créditos blandos. Entonces, aquí no va a faltar dinero para la recuperación si los planes previstos se cumplen. Y aquí tengo que decir todo lo contrario que antes dije de Angela Merkel. Angela Merkel en 2010 lo hizo fatal, horroroso, y fue nuestra principal enemiga. En la actualidad ha aprendido la lección. Le ha costado, pero lo ha aprendido. Lo que te dice que el fondo de reconstrucción
es imprescindible, porque sobre todo hay que preservar la economía de los distintos países europeos, porque si la economía no va bien, no va a haber cohesión en Europa. Y lo que te dice, le ha costado aprenderlo, pero lo ha aprendido, es que una economía que funcione mal va a dar muchos más apoyos a políticas populistas y esto puede ir en detrimento de este magnífico invento que la mayoría de las veces, no siempre, ha sido la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos mucho dinero garantizado para coger y poder cimentar la recuperación. Pero luego el Banco Central Europeo ha hecho otra medida sin precedentes. Ha cogido y ha dicho, voy a comprar la deuda de los diferentes países desde ya. Está manteniendo el tipo de interés del bono a 10 años en el 0,5. Y no compra por cuotas. Dicen, por cuotas es compro más a Alemania porque tiene más peso, porque tiene más PIB, porque tiene más población. No, va a comprar más de los países más necesitados. Y hasta ahora ha comprado a Francia, perdón, a Italia y a España. Primero Italia, segundo España. Entonces, si el gobierno coge y necesitara más dinero, pues no habría ningún problema. Porque el Banco Central Europeo compraría esa deuda y a un tipo de interés muy bajo. Imaginaros que no será necesario, pero que el gobierno necesitara 180.000 millones de euros, que sería una barbaridad. No lo necesitaremos, porque ya tenemos los 140.000. Pero aún que lo necesitáramos, eso a un tipo de interés del 0,5 son 940 millones de euros anuales. ¿Qué son 940 millones de euros para una administración, el conjunto de las administraciones públicas, que tiene un presupuesto anual de 480.000 millones? Por lo tanto, para todos, no quebraremos. La deuda será perfectamente pagable. No va a haber ningún desastre total económico. Pero hemos hecho una cosa en España, en Europa, que es una auténtica revolución. Y esa auténtica revolución es que por primera vez en la historia hemos puesto por delante la salud de la economía. Aquí ha habido en el mundo epidemias brutales. Por ejemplo, lo que se llama en el año 69 la gripe de Hong Kong. Dejó más de 1 millón de muertos. Año terrorífico. Y en Estados Unidos más de 100.000. No se paró la economía. Entonces, piensen ustedes que sí, que durante un año lo vamos a pasar mal, pero era para preservar lo máximo posible nuestra salud. Y que aquí lo que ha sucedido es una cosa tan sencilla como ha habido una crisis de oferta, porque las empresas han parado de producir. Esa crisis de oferta ha generado que, claro, durante 12 meses que tiene el año, 3 no hayamos producido nada o hayamos producido mucho menos. Por lo tanto, somos menos ricos, somos más pobres. Si somos más pobres, podemos consumir menos. Y si consumimos menos, indiscutiblemente, la economía no va mejor, sino que va peor. Pero eso es el 2020. La clave de todo es en los próximos meses. Si en los próximos meses no rebrota la COVID-19 o si rebrota, pero lo que hace es que la gente pues tenga un poquito de fiebre, pero no tenga que ir al hospital y esto sea prácticamente como una gripe estacional, pues podremos decir que el frente sanitario está cubierto y el frente económico va a ir bastante sobre ruedas. Ahora bien, esto, repito, no significa que no haya que hacer cosas, porque, claro, el gobierno español se va a encontrar que este año va a finalizar con un déficit público del 13 o 14%, y el déficit público tiene que ser del 3%. Subir muchos impuestos es una barbaridad, porque los impuestos, cuando se suben en una crisis, producen que se retrase más la recuperación de la economía. Entonces, aquí al gobierno, para conseguir esos 140.000 millones que vienen de Europa, Europa le va a exigir cosas. Y las cosas que le van a exigir es, ese déficit público no puede continuar así. Tienes que irlo reduciendo progresivamente y para merecerte estos 140.000 millones de euros, te vamos a hacer que hagas
unas reducciones de gasto público. Y esas reducciones de gasto público van a ser probablemente una paga extraordinaria a los pensionistas, que luego se la devolverán más tarde, probablemente algún recorte a los jubilados que pasará lo mismo, y probablemente, como subida de impuestos, la principal que tengamos sea el IVA. Pero, ya digo, es consecuencia de que esto no ha sido, como se dice en Cataluña, pis, pas, plus, y saliendo de la crisis. No, 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 no. Aún nos queda. Entonces, en definitiva, primero, crisis más corta que en la década anterior. Segundo, en la década anterior fue un desastre por parte del gobierno español, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Los tres lo están haciendo francamente bien y por eso vamos a salir más rápidos. Tercero, el PIB del 19 seguramente lo recuperemos a finales del 22. Cuarto, hasta ahora ha habido la gran bajada del PIB y ahora ya empezamos la recuperación, pero las familias aún no se han recuperado porque muchas aún no han sufrido la crisis. Lo vamos a ver en los meses siguientes. Y quinta, sobre todo hay una parte psicológica que está muy bien. Y la parte psicológica es que venimos de la oscuridad total y vamos viendo rayos de luz. Y sobre todo, entre el primer y segundo trimestre de 2021 vamos a ver cómo el sol está en nuestra cara. Por lo tanto, solamente es cuestión de aguantar unos cuantos meses. Esto en materia económica. En materia inmobiliaria la cosa va a ser diferente, como ahora voy a explicar. Que nadie le cunda el pesimismo. No hay motivo para ser pesimista. La economía española está mejorando y más que mejorará, y sobre todo el año 2021 sea muy bueno. Pero ahora vamos al mercado inmobiliario. Al mercado inmobiliario la situación es muy clara. Si la gente tiene menos dinero, va a poder gastar menos. Entonces, ¿qué hace el típico propietario? El típico propietario dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no bajo el precio ahora y voy a ver qué pasa. Fatal. Es horrible esa técnica. Es la técnica en la que te la pegas seguro. Mirad, el otro día estaba mirando pisos en las grandes capitales y me dediqué a hacer una encuesta. Una estadística. En Idealista, cuántos pisos y en Fotocasa estaban por debajo con una rebaja del 10%. Y en Idealista me salían que en Barcelona y Madrid solo un 1,6. En ciudades pequeñas aún menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que prácticamente ningún propietario se ha adecuado a las condiciones de mercado. Y no se ha adecuado a las condiciones de mercado por dos errores. La primera, el error dicho, como si no hubiera pasado nada, por lo tanto no de rebajar el precio. La segunda, porque muchas veces la agencia inmobiliaria no le comunica que el precio está desfasado. Y no le comunica a la agencia inmobiliaria porque muchas agencias inmobiliarias hacen frente a un espejismo. Cuando han podido realizar visitas, le ha venido mucha gente a hacer visitas. Y lo que creen, para mí me parece un fenómeno paranormal, es que la demanda se ha reactivado, porque en el mes de mayo han tenido más visitas de las que tuvieron en el mes de enero. Claro, lo que no se dan cuenta y no han interpretado bien, que esas visitas no son de la semana, no son de las 2 semanas, son de los 3 meses. Y si las reparten, verán que no son tantas visitas. Segundo, una cosa es que la gente te visite y otra cosa es que te compre. Porque atención al fenómeno que viene. La gente, cuando busca en Idealista, no busca por zona. Algunos sí, pero hay muchos que van directamente a la ciudad y ponen el indicador, viviendas que han bajado más de precio. Porque prácticamente ningún comprador, excepto que la vivienda se ajuste al nuevo precio de mercado, te va a comprar con el precio sobrevalorado. ¿Por qué? Porque mirad, yo os puedo contar que la economía se recupera en 2021, pero no contéis con que el precio de la vivienda sube en 2021, ¿eh?
Y no contéis, porque siempre funciona de la siguiente manera. Primero, se recupera la macroeconomía, luego el empleo y finalmente el precio de la vivienda. Por ejemplo, la economía se recuperó en la década de los 90 en el 94. Subidas del precio de la vivienda significativamente por encima de la inflación, tuvimos que esperar a 1998. Entonces, cuidado con ello. La economía se empezó a recuperar en el 2014, pero el precio no subió en 2014. Tardó hasta el magnífico año 2015 para recuperarse. Entonces, aquí sí, puede crecer la economía al 7%, pero como va a ser una lentitud, como mínimo hasta ahora, en las bajadas de precio, el año que viene, que sobre todo es cuando muchas familias se les va a hacer una montaña porque van a tener que pagar no solo los intereses, sino la evolución de capital, porque es el año que viene cuando verán, desgraciadamente, muchas familias que han tenido que ir al paro, porque es el año que viene cuando las líneas de ICO a muchos empresarios habrá que devolverlas, pues el año que viene en este escenario es cuando va a haber muchas personas con urgencia para vender una vivienda. Entonces, claro, si usted la baja ahora, va a ser uno de los privilegiados. Va a haber relativamente pocas viviendas que estén bajando de precio y la gente que quiere comprar, que hay bastante gente que quiere comprar y que quiere buscar oportunidades, puede coger y esas oportunidades ser satisfechas con su bajada del precio de la vivienda. Pero me dirán, bueno, ¿y cuánto lo tengo que bajar? Mire, si yo cuento el mercado de Alicante y después de mirarlo, yo me doy cuenta de que aproximadamente muchas viviendas están sobrevaloradas en febrero entre el 7 y el 12%. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es quitarle esa sobrevaloración. Yo a todo el mundo le recomiendo que tenga una propiedad en venta que para ajustarse a las condiciones del mercado no se ajuste de golpe, se ajuste por fases. Ahora bien, por fases, sin hacer el ridículo, porque hacer el ridículo es bajar el 1%. Eso es de risa. Lo que le recomiendo es que empiecen bajando el 10%. Y luego, con su agencia inmobiliaria de confianza, le pregunten, oye, ¿cuántas personas me han visto el anuncio? Vale, si esto ha aumentado considerablemente, vamos por buen camino. Segundo, ¿cuántas personas, además de ver el anuncio, han entrado dentro y se han pasado tiempo mirándolo, curioseando? Vale. Segundo indicador que puede ser positivo. Y tercero, ¿cuántas han pedido una reunión contigo? Si después de bajar el precio el 10%, los resultados son malos, y si los que han venido le cuentan, no, es que esta vivienda no la quiero porque tiene un precio demasiado caro, pues seguramente ese 10% no ha sido suficiente y van a tener que bajarlo más. Claro, no hagan, por favor, como hizo un promotor conocido mío hace 12 años, que realmente por bajar el precio tarde se fue a la quiebra. Les explico. Esto es un promotor aragonés. Mi padre era aragonés y son de una pasta especial, los más tozudos del país y los que más niegan la realidad. Es un problema, pero bueno. Entonces, este señor, que tenía una promotora muy grande, hacía viviendas, sobre todo en Zaragoza y en la Costa Dorada, y en estas viviendas, pues en 2007, principios, hizo el truco del almendruco. ¿Cuál era el truco del almendruco en aquella época? Lo tenía casi todo vendido y se reservó 6 viviendas, las mejores, para venderlas posteriormente y subir el precio, aprovechándose de esa gran subida. En otros sitios ni las puso a la venta, esperando de tener bastante más hecha la promoción para poder cobrar precios superiores. Bueno, entonces llega la crisis y lo que hace él, típico maño, no quiero bajar el precio. Aquí aguanto. Yo fui a parar una de esas viviendas en Salou porque resulta que el mejor amigo de mi hijo en aquella época hacía las vacaciones en Salou y mi hijo nos determinó dónde habíamos de ir a pasar las vacaciones. Y yo cogí una vivienda que me gustó y no solo me gustó, sino me encantó a mí y a mi mujer
Y a partir de ahí decidimos comprarla. Bueno, como se hacen las cosas en mi casa, decidió mi mujer y yo lo único que le dije es, como mínimo, déjame negociar para no pagar más de lo debido. Entonces yo le hice una oferta, me dijo que ni hablar. Y entonces contraté a una inmobiliaria de la zona para que negociara con ese promotor, que se quedara con la comisión, pero para que negociara con el promotor. Y la inmobiliaria, 2009, 2010, 2011, sin noticias, hasta junio de 2011. Dice, ahora ya aceptaba mi precio. Pero ¿saben qué pasa? Yo la compré y estoy encantado de haberla comprado, pero ya era tarde. Meses después hizo concurso de acreedores. Mucha gente que en 2008 dijo resistiré, acabó vendiéndola 1 o 2 años después con 30 y 40% de rebaja. Entonces, mi consejo es, no dejen pasar el tiempo. No esperen a que la tele les cuente que la bajada es espectacular. Tienen una persona, una inmobiliaria de confianza, como en este caso es Gesmar, que les va a contar cómo va el mercado y que les va a decir la realidad. No crean que sepan más que la inmobiliaria, porque aquí, sobre todo, hay personas que han estudiado, que tienen conocimientos y que, de alguna manera, creen que saben de todo. Yo, no he estudiado, muchos conocimientos no tiene, pero yo tengo un ejemplo, y tengo un ejemplo casero. Este es mi suegro, que es un hombre hecho a sí mismo, que llegó al jefe de primera en la SEAT, pero que el hombre le encanta decidir por sí mismo y es un gurú. Es el mayor gurú que ustedes puedan conocer. Lo que él diga, lo contrario. Acertarán siempre. Les voy a poner un ejemplo. Y hace años de esto, porque ya le digo, no me maree, no quiero saber nada, que luego usted está nervioso y su mujer se lo cuenta a la mía y el que ya está nervioso voy a ser yo. Entonces, eso es el año 99, fíjense si hace años, y se encuentra con un amigo que le dice, mira qué cochazo me he comprado, un Mercedes con las ganancias de bolsa. Y luego va otro amigo y que le invita a pasar un fin de semana. ¿Has visto qué casa? Chulísima, con las ganancias de bolsa. Y él va y allá que te va y compra en bolsa una acción de riesgo bajísimo. Terra, la más peligrosa. Como había subido mucho hasta ahora, porque su teoría es la siguiente. Si algo ha subido mucho hasta ahora, seguirá subiendo. Si ha bajado, seguirá bajando. Entonces, compra Terra y empieza a bajar. Meses después empieza a bajar. Y llegó un máximo de 157 y él le digo, 125, venda. No, yo resisto. Yo aguantaré. 2, 5 años, aguantaré. 3 o 4 años más tarde, Terra salió del mercado. Ya dejó de cotizar. ¿Saben ustedes cuánto le dieron? 2 euros. Si la memoria no me falla, lo compró a 135, le dieron 2 euros. Ese es el aguante. Entonces, por favor, sean consecuentes y no esperen a que las cosas vayan peor porque les va a costar dinero. Claro, esto alguien lo puede interpretar como que ahora no es un buen momento de comprar. Miren, si les he dicho a los vendedores que vendan rápido, yo les diría a los compradores que cojan y que estén al acecho. ¿Por qué? Porque van a salir oportunidades. Porque va a haber gente que va a necesitar el dinero ya. Para reflotar un comercio, para coger y evitar un embargo. En una crisis siempre hay personas que lo pasan mal. Va a aumentar ese número de personas conforme avance el tiempo, desgraciadamente, pero lo va a existir. Y entonces, en esos momentos, es cuando realmente hay que aprovechar la oportunidad. Segundo, tienen bastante margen para negociar, porque hay gente que coge y que pone precios que no son los adecuados. Y a partir de aquí, cuando vean una vivienda, no piensen que necesariamente ese es el precio. Porque igual en Gesmar no, pero en otras hay viviendas muy sobrevaloradas. Entonces, le voy a contar un ejemplo personal. Bueno, mi hijo tiene 25 años,
tiene un trabajo que está bien, y yo le digo, aprovechate de la situación e intenta comprar una vivienda. Sí, 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 sí. Y vamos los dos negociando. Esto es una vivienda que aparece el año pasado, a principio de año, a 390.000, 99.000. A final de año ronda sobre los 360. En febrero ya vamos por 340. Y entonces, en esa negociación última que llevamos, ya está en 300.000. Yo, que en principio le daba 270, he hecho un esfuerzo 280 y no me moveré. Esto también es fundamental. Yo aconsejo a todas las agencias inmobiliarias que venga quien venga a ver el piso, haga una oferta. Entre otras cosas, para que el propietario vea dónde están los problemas y vea lo que realmente vale. Claro, aquí, como pueden ustedes comprender, yo no me voy a mover porque tengo todo el tiempo del mundo. Porque sé que van a aparecer cosas mucho más baratas. Y sé que o se ajusta al precio que yo considero o, en ese caso, no compro. Pero les voy a dar otro ejemplo, que también lo he vivido yo. Magnífica zona. Edificio relativamente emblemático. Portal fantástico. 320.000 euros, 80 metros cuadrados. Mi hijo dudó 3 o 4 días. Esos 3 o 4 días nos perdieron. Porque esa vivienda se vendió en 5 días. Desde que se puso en el portal hasta que se vendió, 5 días. Y mi hijo me pregunta, ¿cuánto le das? Mira, yo le habría ofrecido 300.000, pero me parece que está tan bien, recién reformada, para entrar a vivir, que está tan bien situada, en una esquina además y con mucha luz, y en un cuarto, que si se hubiera negado a bajarme el precio de 300, le pago los 320.000. La lástima que hemos llegado tarde. Por lo tanto, cuidado a los compradores, que hay gente que puede pensar que el precio puede ser prácticamente cero. No, el precio de la vivienda indiscutiblemente va a bajar. Por ejemplo, yo creo que el precio de la vivienda va a bajar el 12% en España y en Alicante, en este 2020, va a bajar el 14%. ¿Y por qué más en Alicante que el precio de la promedio en España? Miren, porque Alicante es una ciudad que vive mucho del turismo, del comercio y de la hostelería, que tiene relativamente poca función pública, que tiene relativamente pocas grandes empresas. Y además que la industria agroalimentaria no es uno de los puntos fuertes. Entonces, todo esto le hace especialmente sensible. No es la ciudad que más va a caer de precio, Alicante. La ciudad que más va a caer de precio, muy probablemente las grandes, sea Palma de Mallorca, entre que es la que más ha subido entre el 2014 y el 2019, más que todo o casi todo depende del sector turístico y principalmente los extranjeros, que van a venir mucho menos, porque el 85% de los turistas son extranjeros, la caída va a ser espectacular. Considero que prácticamente el 20%. Entonces, en esta coyuntura, como ya pueden imaginar, esto es una situación de que hay que moverse y hay que adelantarse a los demás y hay que poner un precio competitivo. Repito, si con la bajada del 10% la consigo vender, premio. Si no, han de seguir bajando. Oye, y en Alicante se preguntarán, ¿dónde las bajadas van a ser más fuertes? Pues miren, tenemos 2 sitios en que esas bajadas posiblemente no lleguen ni al 10% y que sean relativamente mucho menores que en otras ubicaciones por la localización o por la calidad de las viviendas y la calidad de la zona. Por ejemplo, un sitio en que posiblemente caiga menos del 10%, contando precio de cierre versus precio de cierre, es Playa de San Juan. Todo lo que está relacionado con Playa de San Juan y los alrededores, sobre todo tocando al mar, vamos a ver cómo esa es una ciudad, como esa es una zona posiblemente de más alto standing de Alicante, y que allá habrá mucha gente que dirá, hombre, si sale algo que está bien, bonito, lo voy a comprar y me voy a trasladar. Me preguntarán, ¿quiénes pueden ser esos que trasladen?
Pues principalmente van a ser funcionarios públicos que trabajan los dos, que el banco les hará la ola para concederles la hipoteca y que realmente tienen muy poca incertidumbre. También puede ser personas que trabajan en grandes empresas, que no son mayoría en Alicante, pero que tienen un trabajo que es muy, muy estable y unos salarios que están muy bien. Pero indiscutiblemente la inmensa mayoría de los compradores van a ser inversores. Por ejemplo, Alicante es una de las ciudades que más atrae a los inversores extranjeros. Indiscutiblemente en el trono tenemos a Barcelona y Madrid. Barcelona bastante menos de lo que ha llegado a ser. Pero ya detrás tenemos principalmente ciudades mediterráneas. Está Palma, está Málaga, está Valencia, está Alicante, Las Palmas y Santa Cruz. Y Las Palmas y Santa Cruz bastante por debajo de Alicante. Entonces, este atractivo que tiene para los extranjeros la ciudad y también muchas poblaciones alrededor, porque Alicante tiene poblaciones muy emblemáticas, Javea, Denia, Calpe, Altea y de otro turismo, pero muy famosa como es Benidorm, implica una llegada importante de extranjeros. Y como sé que Gabriela ha invitado a unos cuantos foráneos a ver este webinar, yo sobre todo les recomendaría una cosa: no actúen solos. Vayan de la mano de una agencia especializada. No actúen solos, porque solo porque vean que ustedes son extranjeros, les van a cobrar entre un 15 y un 20% más. Y les van a cobrar porque, uno, se aprovechan de su desconocimiento del mercado. Y mirando viviendas a través de los portales, no van a tener un conocimiento mucho mayor del mercado. Dos, se aprovechan de que ustedes tienen mayor capacidad de pago, porque las viviendas en Alicante, comparadas con, por ejemplo, las de Bélgica, que son unos grandes compradores en Alicante, o con las de Holanda, o con las de Alemania, son bastante más baratas. Y por lo tanto, lo que aquí a uno le parecería una vivienda cara, a ustedes no les parece. Tres, aprovéchense de las bajadas que va a haber. Y yo les recomendaría que, por ejemplo, cojan y le digan a Gesmar: oye, hazme de personal shopper, búscame una buena vivienda y yo confío en ti y cuando llegue ya vendré a verla y ya firmaré, pero hazme este trabajo. Porque desde fuera, ver una vivienda adecuada, cumplir todos los compromisos que tiene que cumplir de carácter hipotecario si uno se endeuda, de carácter jurídico con el notario, con el gestor, no es fácil. Y es importante que tengan una empresa especializada. Porque, ¿qué pasa si tiene aluminosis? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el propietario tenía que haber pagado el IBI y aún no lo ha pagado? ¿Qué pasa si hay deudas de comunidad? Hay toda una serie de cosas que, sobre todo, a estos inversores que no son nacionales, es importantísimo que cojan y actúen. A los inversores que son de Alicante, yo le haría una recomendación bastante similar. Porque muchas veces, antes de comprar una vivienda, las agencias como Gesmar te cogen, te llevan a un arquitecto y te cuentan qué dificultades o vicios ocultos hay para verlo. Desgraciadamente, en España tenemos muchísima gente la manía de intentar hacerlo todo solo. Y eso es un error. Miren, la gran diferencia que yo veo entre la gente de la burguesía y la gente del pueblo no es que la gente de la burguesía sepa mucho más de todo que la gente del pueblo. Pues habrá cosas que sí, habrá cosas que no. Pero se asesoran bien. Buscan gente que de alguna manera les lleven a tomar buenas decisiones. La gente del pueblo, como de alguna manera, como podría ser mi padre, como es mi suegro, o como puedo serlo yo, que soy una auténtica nulidad en materia de mecánica. Si yo cojo y voy a comprar un coche de segunda mano, imagínense, está garantizado que me tomen el pelo. Pero voy al lado de mi suegro, que eso sabe, y lo evito. Él no va de la mano mío, porque él es Superman. Pero yo me conozco mis limitaciones y voy de la mano a mi suegro cuando voy a comprar un coche de segunda mano para uno de mis hijos. Entonces, en ese momento, yo le recomendaría a todos aquellos inversores que antes de coger y decidirse por una vivienda o
cuenten con una agencia inmobiliaria en esto que se llama personal shopper para que les pueda proporcionar. En definitiva, en Alicante, aparte de Playa San Juan, me voy a encontrar el centro que va a tener una bajada por debajo del 10%. Pero si me voy a Florida, que es un barrio mucho más modesto, las bajadas que me puedo encontrar pueden ser perfectamente del 17 y del 18%. En el primer año de una crisis inmobiliaria siempre pasa lo mismo. Baja bastante menos las viviendas bien ubicadas en el centro o las viviendas de alto standing en Playa de San Juan que las viviendas en los barrios humildes. ¿Por qué? Porque principalmente el inversor en Alicante y muchas ciudades lo que quiere hacer, aunque diga lo contrario, es comprar una vivienda que esté bien ubicada y que sea bonita. Y sobre todo, cada vez más, que esté cerca de la playa. Esto, indiscutiblemente, marca una diferencia fundamental y hace que, por ejemplo, nos encontremos que zonas humildes o zonas que no lo son tanto, pero están alejadas de la ciudad, las posibilidades de bajada de precio sean bastante superiores. Por ejemplo, si me voy a Madrid, va a bajar más Móstoles que Vallecas, pues está más alejado. A pesar de que Vallecas y Móstoles son dos poblaciones bastante humildes, excepto si me voy al centro de Móstoles. Y esta es una constancia. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo recomendarle yo a un inversor? Pues a un inversor le puedo recomendar perfectamente que escoja entre elevada rentabilidad o una zona buena y una vivienda chula. Si coge elevada rentabilidad, igual la vivienda va a ser de peor calidad, le puede costar un poco más encontrar un inquilino, pero ya no le proporcionará, como en Playa San Juan, una rentabilidad de alrededor del 4,5. Le puede proporcionar en las afueras de Alicante una rentabilidad del 6 o en la Florida una rentabilidad hasta del 6,5. Pero esa es una decisión fundamental. No tienen que mirarlo todo. Tienen que coger y tener bien presente cuál es su estrategia. Porque el problema muchas veces que tenemos es que no hay estrategia inmobiliaria. Miren, en 2020 el precio, como les he dicho, va a bajar en Alicante el 14%. En 2021 es posible que solo baje un 2-3%. Y en el 22 empezará la recuperación y será fuerte. Y el precio del 19 es posible que en Alicante lo tengamos entre el último trimestre del 23 o el primero del 24. Claro, si uno dice, como me cuentan en estos webinares, no sé si comprar o alquilar, mi respuesta siempre es la misma. Si tienes la duda y lo tienes en ventas, que sí que sabes lo que quieres hacer. El problema es que quizá no te gusta el precio que te darán. Y el precio que te darán no es un deseo, es una realidad, es lo que el otro te quiere pagar. No, mire, es que necesito 300.000 euros. Sí, pero el otro que quiere comprar no es un buen samaritano que te va a donar el dinero. Solo va a pagar aquello que cree que te mereces. Porque tú quieres comprar otra casa y te salgan las cuentas con 300.000 euros, no va a ser suficiente para que la puedas vender al precio requerido. Entonces, yo les pediría, por encima de todos, que sean realistas, que sean consecuentes con lo que hay en el mercado, que los compradores aprovechen las oportunidades y que el vendedor también las aproveche. Y aprovechar una oportunidad significa lo siguiente, significa venderla antes de que sea tarde y tengan que bajar más el precio. Y otra cosa, miren, en los próximos tiempos va a ser muy difícil vender una vivienda. Si ustedes la quieren vender por su cuenta, creo que van a perder el tiempo. Porque para vender una vivienda va a haber de hacer muchas actuaciones publicitarias, va a haber de contactar con inversores, va a haber que picar piedra mucho y muy duro. Entonces, mi recomendación es así de sencilla. Escojan una inmobiliaria prestigiosa, de las cuales ustedes hayan depositado en ella o alguno de sus amigos y conocidos la confianza, que es el mayor valor que tiene una inmobiliaria. No las propiedades que tiene, sino el mayor valor es tener la confianza en sus clientes.
y a esta inmobiliaria denle una exclusiva. No la compartan entre y aparecen los anuncios 4 o 5 en Idealista, están desprestigiando la propiedad, porque unas aparecen con una descripción de la vivienda, en la otra con otra, a veces incluso los precios son diferentes, los metros cuadrados son diferentes, están reduciendo el valor de su vivienda. En definitiva, 2020, año duro para el mercado inmobiliario, francamente duro. 2021, las cosas no van a remontar, sería una sorpresa que remontara, y en el 2022 empezaremos con las subidas. Para vender una vivienda, el momento no es el año que viene, el momento no es el septiembre, el momento es ya. Para venderla al precio de 2019 o al precio de febrero de 2020, ni se moleste. Que poderla obtener ese precio equivaldría a que les tocara la lotería. Y ya saben que la lotería, el premio gordo, solo toca a unos cuantos y como mucho una vez en la vida. Y seguramente a ustedes en su vida ya les ha tocado otro premio gordo que no sea normalmente de la lotería. Entonces, es una situación de coger y aceptar la realidad y sobre todo escuchar. No sigan el ejemplo de mi suegro. No tengan orejas, tengan oídos y escuchen al especialista, en este caso la agencia inmobiliaria. Por parte de los inversores, yo les diría, aprovechen la oportunidad. Es magnífica. Difícilmente van a tener bajadas de precio como va a suceder entre este año y el que viene. Y esa oportunidad les puede hacer una rentabilidad muy importante. Según donde compren, conseguir rentabilidades entre el 4,5% y el 6%, comparada con la que les da la renta fija, que es escasísima, o con un depósito a plazo, que en España solo da en promedio el 0,04, ese 4,5 o 6 es fantástico. Si además ustedes se endeudan y solo ponen el 20% del precio de la vivienda, van a conseguir rentabilidades que fácilmente van a superar el 15% sobre el capital aportado. En definitiva, estamos ante una situación complicada en la economía, complicada del mercado inmobiliario y en la cual hay que tomar decisiones. Y las decisiones hay que tomarlas ya. No pueden ustedes actuar como las ovejas que todos van en manada. Ahora toca bajar, pues bajamos. Y ustedes bajan y no les sigue sin comprar nadie porque han bajado tarde e insuficiente. Han de actuar ya, dejándose aconsejar, y ya verán cómo realmente esta crisis inmobiliaria es menos crisis para los propietarios que cojan y hagan una actuación rápido e intenten vender ya a precio de mercado, y para los que compren la vivienda que vayan a comprar va a ser una oportunidad. No esperen al año que viene, porque hay mucha gente que yo conozco que se ha arrepentido de hacer el garrapo y esperar a que bajaran más los precios. A partir de aquí, Gabriela, ya quedo para que me hagan las preguntas que consideren necesarios. Muchísimas gracias, Gonzalo, me has dejado. Bueno, muchas gracias, la verdad que es muy interesante todo lo que nos has dicho. Me parece muy interesante resaltar que esto que has comentado de que la economía la han anestesiado y que todavía muchas familias no han percibido la realidad. Sí, así es. Y eso es un tema que, bueno, que puede resultar muy grave porque encontrarse con la crisis, ¿no? Con la realidad, luego no te da margen de corrección, con lo cual cometes un error directamente, ¿no? ¿O me equivoco? No, tienes toda la razón, yo te diría, en las crisis la gente hace un pensamiento positivo y está muy bien. Y hay gente que te dice, crisis es igual a oportunidad. No, la crisis es una desgracia, no es igual a oportunidad. Ahora bien, cuando hay crisis, te tienes que buscar la vida para encontrar la oportunidad donde no las hay. Esa es la clave. Perfecto. Que te pinten la crisis como algo maravilloso, como una oportunidad, no es verdad. Ya me dirás, en este momento, cuando todos somos más pobres,
coger y decir, mira, somos más pobres, ¿qué oportunidad? Pues no. Lo que te obliga es a trabajar más horas, a estar más espabilado, a arriesgarte más, para volver a recuperar tu nivel de vida. Y esto es lo que yo no veo que mucha gente sea consciente de esto. Y luego, a considerarte, si eres un pensionista o si eres un funcionario público como soy yo, eres un privilegiado. Porque no tienes que padecer por tu empleo. Porque no tienes que padecer por tu empresa. Te pueden pagar un poquito menos, pero tienes como mínimo un dinero seguro. Y muchísima gente tampoco es consciente de ese privilegio. Porque imagínate que yo tengo un negocio de hostelería, Gabriela, estaría padeciendo muchísimo. Porque he cogido, imagínate que llevo muchos años haciendo las cosas bien, pero de repente, bueno, me ha caído un tsunami y la recuperación no va a ser rápida, va a ser lenta. Porque si la gente tiene menos dinero, va a gastar menos. Mira, te doy un dato. En 2007, la tasa de ahorros de las familias sobre su renta era del 5,7. En 2009, del 11,2. El efecto miedo redujo el consumo. Va a pasar exactamente lo mismo ahora. Y entonces lo van a pasar mal muchos empresarios. Entonces hay que ser consciente de esta situación y sobre todo no estirar más el brazo que la manga, pero hacer una cosa fundamental. Aprovechar las oportunidades por parte de los inversores. Y una cosa que a mí me parece lo más lógico del mundo, que es por parte de los vendedores que te vengan a ver y que digan, Gabriela, ¿qué he de hacer? Por favor. El asesoramiento, ¿no? Por favor, no sean como mi héroe, que es mi suegro. No, es evidente que estar bien asesorado en estos momentos es lo más importante, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho y me da ahora cierta tranquilidad lo positivo que has comentado de que los bancos están solventes, sí. Con lo cual sí, ajustamos, y digo ajustamos porque me siento totalmente del lado ahí de que, bueno, de que cuando se ajustan todos sufrimos, no entiendo al propietario, pero si ajustamos precio y los compradores, hay gente que quiere comprar, tú lo has dicho, es verdad, si nos ponemos en precios reales, el banco financiará, eso es muy positivo. Y tanto, pero además no solo financiarte, te va a financiar a tipo de interés fijo a 30 años entre el 0,9 y el 1,5%. No vayas al banco que tiene más oficinas en Alicante. Vete a los bancos que están en expansión o que su principal negocio es las hipotecas y lo necesitan. Oye, la Cutsa, Liberbank, Ibercaja, Unicaja. Hay un montón de bancos pequeñitos, aún menos de los que habían, que te hacen unas ofertas tremendas. Yo conozco a una pareja que uno de estos bancos, que entre los dos deben ganar 2.500 euros, que no es mucho, que le tiene la hipoteca al 0,9. Y al 0,9 y le exigía una aportación anual al plan de pensiones, ¿vale? Pon 1.000 euros, ya está. Utilización de tarjetas de crédito, utilización y domiciliación de la nómina, nada más. Claro, entonces, cuando esto vuelva a ser normal, la inflación la tendremos en el 2, en el 2,5. Entonces, imagínate que la inflación es el 2 y yo pago el 1%. Entonces, eso significa que el tipo de interés real, el tipo que verdaderamente pago, es la diferencia entre el nominal, ese 1, y la inflación, el 2. Entonces, ahora no, pero aquí 5 o 6 años, resultará que verdaderamente, en términos de poder adquisitivo, no pago intereses, sino cobro. Oye, Gabriela, yo no sé los demás, pero cuando el banco a mí me regala el dinero, me pone. Muy bien. Bueno, si te parece, pasamos a las preguntas, que tengo muchísimas preguntas. A ver, espérate. Si saliera una vacuna para el otoño-invierno que devuelva la confianza, ¿qué previsible impacto en el acortamiento de la contracción de la demanda supondría este segundo escenario? No, acortamiento ninguno. Porque yo en mis previsiones ya he contado que el COVID-19 no genera una situación como la que generó en marzo de 2020.
20. Si el COVID-19 genera en octubre de 2020 lo mismo que en marzo, pensad, no habrá parada en la economía. No se puede mantener a la gente en casa 3 meses más. Nos dirán a trabajar y que Dios te ayude. Entonces, mascarilla, medidas de distanciamiento, todo lo que esto, pero no se puede parar. Fijaros que en Estados Unidos, que tiene un sistema del bienestar mucho menor que en Europa, no se ha parado como aquí. Se ha parado menos tiempo y se ha regresado prematuramente. Entonces, en el caso que haya una vacuna, lo que sí que te encontrarás es que en el momento que se descubra esa vacuna, las bolsas tirarán mucho para arriba, porque descontarán que no es una crisis en forma de W, sino que es una crisis que, ¡brum!, en gran parte será en forma de V, su salida. Entonces, no veo un gran avance porque se encuentre esa vacuna, simplemente porque en mi escenario he contado que el COVID-19 no rebrota. Con lo que tengo que entender es que tenemos que ajustar precios, sí o sí, Exacto. y que no podemos esperar una recuperación en precios hasta el 2023, más o menos. El precio del 19 vuelve al 23. El del 19. A partir del año 22, y es posible que en el último trimestre del 21, el precio puede ir subiendo, ¿vale? Pero, y ya veremos en qué sitios, ¿eh? Y ya veremos con qué tipos de pisos. Porque una subida general en el 21, ni hablar. Y una caída durante buena parte del año, muy probable. Entonces, yo cogería y solo diría una cosa. Gabriela, que tú lo sabes muy bien. ¿Cuándo se ha recuperado el precio de Alicante de 2007? Nunca. Nunca. El precio en Alicante respecto al 2007 está, en términos nominales, sin contar la inflación, un 30%, un poquito más por debajo. Entonces, ¿de verdad que hay que volver a cometer el error? Me espero, a ver si algún día llega esto y la vivienda dejársela al hijo o al nieto. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es ser consecuente. Si uno la quería vender, coger el dinero, dedicarlo a otra cosa, dedicarlo a vivir mejor, pero no ir esperando y que cada vez disminuya el valor de su vivienda. Te paso otra pregunta. Un periódico pasado, el domingo pasado, publicaba sobre el desplome de la demanda extranjera, sacudiendo los precios de la vivienda en costa, y hablaban sobre todo Madrid, Barcelona y Alicante. ¿Qué opinas de esto? En costa no va a comprar nadie. El inversor extranjero que nos están viendo, si quiere comprar, o algunos que nos están viendo en vivienda de costa, va a ser una oportunidad fantástica. No va a comprar nadie, en primer lugar, porque la vivienda de costa suele ser un capricho, es un más a más. Y la mayoría de la gente no está por caprichos. Porque la situación no es ni mucho menos bollante. La segunda es que no te van a llegar turistas extranjeros. Los que te van a llegar van a ser mucho menores. Y en su país de origen también tienen crisis. Lo tercero es que esas viviendas en costa, claro, una cosa es que sean una residencia para todo el año, y si es una residencia para todo el año, ahí te puedes encontrar que sí hay una salida, pero claro, para unos meses la gente te lo va a solucionar con el alquiler de un apartamento turístico, que además va a haber exceso de oferta y van a ser muy baratos. Entonces, es que en costa, excepto en lugares muy emblemáticos, nos vamos a encontrar de que los precios van a bajar mucho, ¿eh? Oye, por ejemplo, un lugar que tienes muy próximo y que no es una ubicación muy emblemática. Torrevieja. Cuenta que para vender bajadas del 20-25%. Y ya veremos si consigues vender. Y cuenta de que para vender en costa, normalmente, muchas veces, en el arco mediterráneo hay diferentes partes. Hay la parte desde lo que es la carretera o la autopista hacia el mar, la parte que está por encima de la autopista, y en otros sitios está el mar, la vía del tren,
la autopista y para arriba. Entonces, siempre de vía del tren para abajo es lo más vendible. De entre autopista y vía del tren, ya aquí hay dudas, pero de autopista o gran carretera para arriba, aquello va a ser dificilísimo de vender. Porque el que quiera comprar vivienda de costa, lo que va a hacer es comprar calidad. Próxima a la playa, al paseo y que sobre todo a las principales zonas de la población me pueda desplazar caminando. Perfecto. A ver, Gabriela, perdona, vamos a entrar en una pregunta en directo si eres tan amable. Sí, perfecto. A ver, Luis Vicente García, si nos oyes, por favor. Luis Vicente, pone el audio. Pues no entra. Pues sigue con las tuyas, Gabriela. Hola, ¿me oís ahora? Ahora sí, perfecto. Magnífico. Pues Luis Vicente, haz la pregunta directamente. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería hacer dos agradecimientos. El primer agradecimiento a Gabriela por haber contado conmigo e invitarme a esta conferencia. Y en segundo lugar, agradecer al profesor Bernardo, que ya lo conozco desde hace tiempo, lo sigo, no lo conozco, no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero lo sigo por los medios de comunicación y lo he oído en una charla siempre interesante. Muchas gracias. El profesor ha sido usted muy explícito en su exposición y tremendamente clara. Mi pregunta, ante la duda de los mercados y la duda de la venta, yo en este caso mi posición era vendedor, no tengo una necesidad perentoria de venta actualmente y creo que a medio plazo tampoco. Entonces, la intención ante la posible bajada de precio, que veo razonable, ante todo creo y estoy convencido de que será razonable para vender, mi pregunta está en que entrar en el mercado del alquiler sería interesante, es decir, a esperar mejores tiempos e intentar sacar una rentabilidad o tener una rentabilidad de las viviendas bien ubicadas en el centro de la ciudad y ponerse en alquiler. Esa es mi pregunta. Yo te aconsejaría, si está en el centro de la ciudad, Luis Vicente, que la vendas. Porque hay muchísima gente que para ellos es un sueño, o vivir cerca del mar, como antes he dicho, o vivir en el centro de la ciudad. Y te puedes encontrar que con una bajada del precio, que incluso es posible que no llegue ni al 10%, la puedas vender. Ponerlo de alquiler se te va a marchar a 5 años. Y vas a encontrar que los alquileres van a bajar mucho, más que la vivienda. Mira, en Alicante tiene viviendas turísticas en la ciudad, pero tiene menos que las que tendría, por ejemplo, Barcelona y Madrid. Estamos viendo en Barcelona y Madrid, en el centro de la ciudad, bajadas del alquiler del 18, 20 hasta el 25%. Dos razones. La gente que vivía de alquiler en el centro o en los barrios más emblemáticos, lo que ha hecho es, vivía allá porque no se podía pagar la vivienda, pero le encantaba vivir en esos barrios. Y entonces lo que hace es, oye, yo no voy a coger y pagar 2.500 euros con lo que están cayendo y me voy a lo barato. Y me voy a unas viviendas que me van a dar, y que están bien, 1.200, 1.500 euros. Porque en lo que es en Alicante la vivienda de alquiler va a pasar todo lo contrario de lo que pasa en el mercado de la vivienda. Por ejemplo, en la Florida va a coger y bajar mucho menos que en el centro o en Playa San Juan. Pues ya sea por la salida de viviendas turísticas, ya sea porque la gente tiene menos dinero, y ya como tiene menos dinero, una de sus principales fuentes de ahorro es el importe del alquiler. Entonces, si tú pones tu vivienda al precio actual en el centro, contando lo que te van a dar de alquiler, no vas a llegar ni al 4. Si con esto te conformas, pues está muy bien. Pero yo lo que te recomendaría es que hagas una opción mixta. ¿Vale? Y la opción mixta, que a mí me parece lo más pragmático, porque es una opción de sondeo del mercado, la pongo a la venta y me marco un precio de rebaja sobre el que ya no voy a pasar más. Y lo dejo aquí. Y me doy 3 meses, 4 meses, 6 meses, y si en ese tiempo no me sale, pues mira, lo cojo de alquiler. Claro, si tú tuvieras en las afueras de Alicante una vivienda, te diría, buf, vas a perder bastante de precio. Igual lo tienes que bajar
el 16, el 17, el 15, pero estando en el centro, yo, Luis Vicente, te diría, haz esta estrategia, porque cuando vendes una vivienda o cuando compras algo, se merece la pena hacer una estrategia. Y la estrategia consiste en esto. Me adecuo lo más que puedo, lo más que considero el precio de mercado, lo intento vender y, sobre todo, si no vendo, pues vale, me voy a la siguiente opción, que es un alquiler. Pero sí que te diría que la des en exclusiva y, sobre todo, que, de alguna manera, tengas un contacto muy directo con la agencia. Y tener un contacto muy directo con la agencia es quién se ha interesado, por qué se ha interesado, qué motivos hay para que no le guste, cuántos han mirado el anuncio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la agencia, que estoy seguro que Gesmar lo hace así, no se puede coger y tener la vivienda en exclusiva y olvidarse de ella, y olvidarse de ti. Te ha de reportar. Y a partir de ahí, lo que te recomiendo es que forméis un equipo y entre los dos estoy seguro que la podéis vender. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿qué significa formar un equipo? Hay una cosa que se llama homestaging y es gastándote 4 chavos, puedes coger y tener una visión de lo que es tu casa que en las fotos realce. Solo con la luz, con un poco de homestaging y fotos que utilicen bien la luz, las viviendas parecen mejor de lo que son y atraen a más compradores. Entonces, si luego cuando vienes a los compradores no decepcionas mucho, tienes muchas más posibilidades de coger y poderla vender. A mí me parece la estrategia más oportuna. Gabriela, pon el micrófono, Gabriela, por favor. Perdón. Bueno, espero que te hayas quedado conforme con la respuesta. Tengo otra pregunta de José, que pregunta sobre la opinión sobre el plan Help to Buy instaurado en otros países y si hay previsión de que eso se instaure en España. Perdona que es un poquito más extensa. Y me pregunta también, ¿qué pueden hacer las administraciones locales para resolver el problema de barrios deprimidos en Alicante, para mejorar su valoración? Mira, yo tengo una propuesta que tiene similitudes con Help to Buy. Help to Buy es ayuda para comprar, ¿vale? Que la propuesta es la siguiente. El problema que tienen aquí muchísimos jóvenes es que pueden comprar perfectamente por cuota hipotecaria, pero no pueden comprar porque no tienen el 31% que les exigen los bancos para poder tener el dinero necesario para sufragar el importe total de venta. Por la sencilla razón que ellos le dan el 80% y que el coste de compra de una vivienda es el 111% del precio de la vivienda. En aquellos sitios en que el ITP es el 10%, y en toda España porque el IVA es el 10%. Entonces, claro, si una vivienda vale 200.000 euros, entonces coger y conseguir 62.000 euros de ahorro, o tienes unos papás que realmente triunfan mucho y tienen mucho dinero ahorrado, o lo tienes difícil. Entonces, yo con varias administraciones que se lo he propuesto de la provincia de Barcelona, y con muy poco caso por parte de ellas, les he propuesto una medida que se llaman las hipotecas sociales. Las hipotecas sociales consisten en lo siguiente. Consisten en que el banco te da el 100% de la compra del precio de compra. Por lo tanto, en esa vivienda de 200.000 euros, tú ya no tienes que tener ahorrado 62.000, sino ahora con 21.000 ya te vale. 21.000 es mucho más fácil de obtener. Entonces, oye, ¿esto quiere decir que el banco se pone a arriesgarse a tope? No. El banco te sigue dando el crédito por el 80% y de ese crédito por el 80% respondes tú con tu piso. Pero el otro 20%, hasta llegar a 100, aquí el que responde es la administración, avala. Y la administración, con ese aval, lo que consigue es que muchísima gente que está de alquiler compre una vivienda, gente joven. Oye, ¿hasta cuánto podía ser lo que te financia de compra de viviendas la administración? Pues, por ejemplo, en una ciudad como Alicante podía ser hasta 200.000.
en otros sitios con precios más bajos hasta 150.000. Por ejemplo, en Huesca, que el 42% de las viviendas están como mucho en 100.000 euros, pues podría hacer hasta 100.000 euros. Va variando según la ciudad. Y esto lo hace el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, primero, hace una política social impresionante, porque a mucha gente le cambia la vida. Segundo, lo que sucede es que un riesgo que corre es pequeñísimo, porque en los próximos años, como el tipo de interés es muy bajo, vas a amortizar mucho hipoteca. Y al amortizar mucho hipoteca, en 3 años el aval del ayuntamiento ha desaparecido. Tercero, el ayuntamiento puede reasegurarse, es decir, coger una aseguradora que le asegure las posibles pérdidas que puedan tener por la utilización de ese aval. Cuarto, puede firmar un contrato con aquel al que le avala, por ese 20%, que en el momento que no pague la hipoteca, de forma inmediata, tiene que coger y ceder la propiedad de la vivienda a otro que dirá el ayuntamiento. Hay muchas fórmulas, ¿de acuerdo? El Help to Buy es que no te dan el 80% el banco, sino que te da algo más del 80%. Y esto ha salido en algunos países como una medida, digamos, de ayuda a determinados colectivos. Yo cogería y sobre todo la centralizaría en los jóvenes, haría que esto fuera una política de vivienda autonómica, municipal y estatal, y que me parece mucho más útil de la que la mayoría son. Por lo tanto, sí que soy partidario del Help to Buy, pero yo llegaría bastante más lejos. Me parece que había otra que me he olvidado. ¿Ha hecho 2? La otra, bueno, sí, ¿qué pueden hacer las administraciones locales para resolver Pues sí, el problema de los alquileres? la he contestado las 2 en una. Sí, en una. Bueno, Armando nos pregunta, me interesa saber si la compra de oficinas para alquiler en Alicante es actualmente interesante o si por el contrario el alquiler de oficinas locales comerciales, por ejemplo también, lo agrego yo porque también es otra pregunta que me suelen hacer muchos clientes, Sí. irá a la baja debido a la crisis. Vamos a ver, locales comerciales es el producto maldito. Va a haber muchísimas vacantes. Y cuando hay muchísimas vacantes, la manera de solucionarlo es ofrecerle a la tienda de la esquina una rebaja de precios y se traslada. Entonces, el precio de los locales comerciales, los alquileres, es muy posible que te esté bajando 25%, 30%, una barbaridad. Estamos en una situación en el mercado locales de crisis total y los precios se están desplomando. Más que nada, en locales comerciales no hay inversores, porque lo consideran un producto de mucho riesgo, porque no saben cuánto tiempo van a tener inquilinos, no saben si los conseguirán y no saben si al final el inquilino les dejará una morosidad impresionante. Entonces, están huyendo. Entonces, en Alicante, lo que yo te recomiendo, más que invertir para oficinas, te recomiendo lo que es la nueva moda y que puede funcionar muy bien, los coworkings. Los coworkings es espacio flexible, en que en que las empresas lo que hacen es no comprometerse a nada. Es decir, ellas no pagan la luz, no pagan el aire acondicionado, no tienen ningún gasto de oficina. Todo está incluido en el precio. Y a la vez te encuentras una persona que es el gestor del coworking, que lo dinamiza y genera negocio para las diferentes partes. Entonces, ¿por qué te digo que esto es el futuro? Porque muchas empresas van a coger y van a hacer pasar de oficinas a coworkings. Y en lugar de coger una tarifa fija, van a coger una tarifa flexible. Según la gente que venga a trabajar, te pago más o te pago menos. Y van a hacer que unos días la gente esté en su casa trabajando y otros estén en el coworking. Gente que son autónomos, empresarios individuales. Ahora hay muchos refugiados en casa, pero volverán al coworking. Porque trabajar todo el día en casa, sin estar con nadie, sin ver a nadie, sin relacionarte, para un país como España es socialmente muy duro, ¿eh? Y los coworkings, ha habido muchos que en los últimos tiempos se han unido, se han cogido y se han llenado de personas de este estilo. Personas que en principio son ellos solos, que luego tienen los trabajadores, que
pierden 1, ganan 2 o 3, y ese es un espacio flexible que tú vas a tu medida. Además, tienes allá que se hacen reuniones, por ejemplo, de los desayunos, para que cada uno se intercambie los negocios. El propio gestor del coworking te ofrece servicios de contabilidad, te ofrece diversos servicios y que sobre todo te es mucho más cómodo. No tienes, como empresa que estás allá, nada de qué preocuparte. Eso es una ventaja tremenda y esto ya grandes empresas se están dedicando a ello. Hay una muy famosa en el mundo que ha sido precursor, pero un mal precursor de esto, que es WeWork. Y WeWork, pensad que está prácticamente desaparecida. Cometió un grandísimo error. Y el grandísimo error que ha cometido es pagar verdaderas barbaridades por edificios en las zonas prime, en las mejores zonas de las grandes capitales. Y la rentabilidad que está consiguiendo es una rentabilidad bajísima. Hay un banco de inversión que le está dando soporte, pero veremos hasta cuánto le da. WeWork prácticamente es más un zombie que una empresa, pero fue una empresa muy importante en el sector de los coworkings. Vale, muy bien, muy claro. Tengo una pregunta que te voy a unir de dos personas en realidad, Sí. porque están relacionadas. Pregunta David, en el caso de viviendas en régimen de alquiler de larga duración, ¿cuál puede ser la inversión para que el propietario pueda garantizarse rentas ante la situación económica que nos vamos a encontrar o que nos estamos encontrando, ¿no? Y entonces, otro también nos consultaba sobre cuánto prevés que va a bajar los alquileres, si es que piensas que van a bajar. Sí, mira, yo creo que en Alicante el promedio de bajada puede llegar a estar entre un 15, un 16, 17%. Y esa bajada es principalmente debida a que va a haber mucho exceso de oferta de viviendas de alquiler. Recuerda, las viviendas turísticas se van a poner en alquiler por temporada, otras se van a poner en lo que es vivienda tradicional y el inquilino es que no va a poder pagar. Va a tener dificultades muy elevadas. Y entonces, en primer lugar, te va a decir que le perdones los meses. En segundo lugar, que le perdones si pagaba 800 euros, 100 o 150. Y hasta que al final, muchas veces, no va a poder continuar. Vamos a volver a lo que es la dinámica de la década pasada. Y la dinámica de la década pasada es que antes vivía yo con mi pareja, luego vivo yo con mi pareja y otra pareja amiga, luego ya vivo en una habitación y algunos al final van a vivir a casa de sus padres. Entonces, esto es un dramón, porque quien más va a perder los ingresos y la ocupación van a ser los más jóvenes, van a ser los que tienen un trabajo de menor cualificación y casi todos estos viven de alquiler. Entonces, si cuentas que el alquiler en Alicante ya estaba sobrevalorado, porque había subido mucho en los últimos tiempos, cuentas la caída brutal de la economía, cuentas los ingresos que pierden las familias y cuentas el exceso de oferta, hay un cóctel molotov en el alquiler brutal. Entonces, a partir de aquí, yo lo que te diría es una cosa muy sencilla. Por ejemplo, a la gente que tiene un inquilino, si este inquilino les pide una rebaja de 50 o 100 euros, cogen y hágansela ya. Ya. La idea es que si ese señor hasta ahora ha cumplido, que sobre todo es muy esperable que siga cumpliendo. Evidentemente, han de coger y ese señor que ha pedido la rebaja ha de demostrar que tiene menos ingresos. Porque ahora hay mucha gente que se aprovecha de la situación. Segundo, es que si ustedes cogen y van a buscar un nuevo inquilino, ese inquilino, vamos a ver qué garantías les da, es decir, si paga regularmente o no, y luego que le va a pagar bastante menos. Y tercero, que le va a costar bastante de encontrarlo. En el alquiler, lo que mata la rentabilidad es tenerlo vacío. Por lo tanto, a la persona que me preguntaba por rentabilidad, las rentabilidades son superiores cuanto peor es la zona. Pero cuanto peor es la zona, tienes dos problemas: impagos y ocupación.
Esto en Alicante es menos fastidiado que en Barcelona. En Barcelona tenemos una alcaldesa protectora de los ocupas. Y hay una zona muy céntrica que se llama el Raval, que aunque haya descuentos del 10 y el 15% en el precio, nadie la quiere de los inversores tradicionales porque la posibilidad de ocupación es muy elevada. Sí. Vale, Gabriela, pasamos a un directo, por favor. Perfecto. Julio Palomski. A ver, Julio Palomski, por favor, si nos estás oyendo, pasa a hacer tu pregunta al profesor Gonzalo Bernardos. Te pongo el audio. Julio, te estamos poniendo el audio. Gonzalo, cuando puedas miras en tu WhatsApp que hay una pregunta hecha directamente por... ¿Me escucha ahora? Perfectamente, Julio, adelante. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta está relacionada un poco con lo que usted ya ha respondido. Aproximadamente, ¿cuáles serían los porcentajes de disminución de los alquileres en las distintas localidades de Alicante? Por ejemplo, Torrevieja. Puf, mira, Torrevieja, brutal, brutal. Si lo alquilas como vivienda turística, es que puede ser incluso que tengas que poner alquiler a la mitad. Cuanto peor está situada, mayor es la bajada. Pero va a haber un exceso de oferta de alquiler en Torrevieja, porque me imagino que tú la quieres alquilar turística por días o por semanas. Entonces, el principal problema que te vas a encontrar es cubrir la temporada. Y el segundo problema que te vas a encontrar es que la gente va a estar dispuesta a pagar muchísimo menos. ¿Alguna ciudad más? Gabriela. ¿Paso yo? Sí, Gabriela, la compañera María Cristina, que hacer una pregunta en directo, pero ha tenido que irse. Que me habéis hecho llegar al WhatsApp, Sí. y que realmente la compañera inmobiliaria dice, leeré una pregunta de una compañera inmobiliaria que será sobre los jubilados extranjeros. Cuidado que no diga que no vendrán porque están viniendo. Eso es engañarse. Eso es engañarse. Y es muy propio el sector inmobiliario. A la compañera no está viniendo nadie. Nadie. Hemos perdido una barbaridad de turistas. El año pasado, turistas extranjeros fueron 84 millones. Este año, si llegamos a 40, será una hazaña. El año pasado fueron netos de extranjeros 78.000 millones de euros. Ya veremos si conseguimos la mitad. Por favor, no hagan como la compañera, se engaña. Estas son las estadísticas. Este año, porque ahora vengan 4 vuelos. Si en el aeropuerto de Barcelona, o en el aeropuerto de Madrid, o en el de Málaga, en este mes de julio, no están ni al 30% de los vuelos que se hacían. Si en Palma de Mallorca, como mucho abrirán el 40% de los hoteles. Esto es lo peor que pueden hacer, y con todo cariño a la compañera, con todo el cariño del mundo, es engañarse, es no reconocer la realidad, vivir en Narnia o en Plutón. Desgraciadamente, el turismo es una de las cosas que mejor sabe hacer España. Somos el número 1 del mundo en competitividad en turismo. Pero si no pueden viajar, o la gente no tiene dinero, o la gente tiene miedo, ¿cómo vamos a llenar nuestros hoteles y nuestros apartamentos turísticos? Pues fíjate, Gonzalo, que justo tengo otra consulta de otra compañera que, bueno, dice, buenas tardes, muchísimas gracias, profesor Bernardo y Gabriela. En relación al cliente extranjero que usted ha denominado inversor, ¿Sí? ¿También incluye el jubilado con alta pensión que busca jubilarse en nuestra ciudad en beneficio por el clima, la excelente gastronomía? ¿Este cliente también dejará de comprar? El que te va a comprar no es precisamente un jubilado. El que te va a comprar en Alicante, y que puede ser una oportunidad y que te lo has de trabajar, es un señor que se gana, por ejemplo,
él y su mujer 150.000 euros al año o 200.000 euros al año. Y entonces se plantea coger y tener una vivienda en Alicante que la pueda utilizar para veranear o que la pueda utilizar para tener una rentabilidad más como alquiler. Porque la vivienda en Alicante, por ejemplo, si es un holandés, le sale mucho más barata que la vivienda en Ámsterdam, que la vivienda en La Haya y que en otros sitios. Y que tiene además la gran ventaja de que coge un avión y por 4 euros hasta el momento se ponía allá. Pero eso es un mercado que si te viene alguno, pues vas a tener suerte, pero hay que trabajarlo. Y el jubilado, no. El jubilado, antes de jubilarse, te compra la vivienda. O como mucho te la compra recién jubilado cuando ha recibido el plan de pensiones de la empresa. Y ese plan de pensiones no es cada mes, sino contante y sonante. Porque al jubilado, con la edad que tiene, que le den un crédito, va a ser difícil. En Europa hay muchísima gente que programa su jubilación a los 40 años. Y cuando en esos 40 años programa su jubilación, hace 2 cosas. La primera, con 40 voy a disfrutar de la vivienda con mis hijos. Y más adelante cogeré y residiré allá. Por ejemplo, donde hay una barbaridad de compras es en Canarias. Y muchas veces no son compras de extranjeros, son compras de La Rioja, Asturias, Cantabria, pero sobre todo País Vasco. El hecho de pasar un verano lo pasan en sus ciudades y el invierno lo pasan en Canarias. Esto cada vez más está entrando en este mercado Málaga y es una cosa que recomiendo mucho a las agencias de Alicante entrar allá. Porque, primero, el desplazamiento a Canarias es superior. Segundo, las comunicaciones con Alicante son mucho mejores. Entonces, ese es un mercado que es complementario. Pero es evidente que el finlandés, el noruego, el ruso, el belga, el holandés, el alemán y el inglés tienen que ser los principales. Y a partir de ahí hemos de segmentar por diferente tipo de gente. Pero el que ahora, para mí, hay que buscar es ese señor que con la familia se gana más de 150.000 euros mensuales, que tiene un ahorro, que aquí cualquier banco le daría hipoteca y que no tiene 70 años ni 65, sino 40 y algo, 50 y pocos, y que ya está pensando en la jubilación. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, nos quedan 5 minutos. Te hago una última preguntita que si la puedes responder breve y así nos despedimos. Consulta Armando, que antes había consultado sobre las oficinas y yo incluí en los locales. Habla si la idea de habilitar la oficina con todo y alquilar los espacios a diferentes compañías autónomas sería una buena inversión, y si eso iría en auge, o al final, y aquí te amplío yo un poquito, si al final para inversión seguiría siendo el residencial la mejor apuesta, ¿no? Vamos a ver, la oficina le puede llegar a dar incluso más rentabilidad, si lo hace bien como coworking. Si no sabe lo que es el coworking, yo que le pediría a esta persona que te pidiera opinión a ti. Y no te preocupes, que yo ya te proporcionaré una auténtica especialista que consigue tener renta en ocupaciones del 95%. Perfecto. Porque para que más o menos lo pueda entender la persona que ha preguntado, es que si una oficina me da una rentabilidad del 5%, si esto lo transformo en coworking, me puede llegar a dar hasta del 9%. Por tanto, hay una prima muy importante. Porque el coworking funciona de la siguiente manera. Te cobra mucho más por metro cuadrado. Pero como las empresas alquilan menos metros cuadrados, a ella les salen más baratas. Por ejemplo, si en Barcelona una oficina en Paseo de Gracia está a 24 euros metro cuadrado una oficina tradicional, el coworking te va a cobrar alrededor del 45. ¿Vale?
también hay que decirlo todo. En esos 45 le tienes que restar los gastos comunes. En resumen, te puede quedar 33-35. Pero claro, de 24 euros por metro cuadrado a 35 es una gran diferencia. Y según mis noticias, los coworkings en Alicante no hay demasiado desarrollo. Por lo tanto, estarías ante una cosa nueva, muy, relativamente nueva, muy resistente a periodos de crisis y con una rentabilidad superior. Vale. Te pido un último breve resumen. ¿Qué nos puedes dejar así como resumen en general, particulares, vendedores, compradores, mercado en Alicante? Sí, lo primero es que estamos en crisis económica. Estamos en la crisis económica mayor que jamás hemos vivido. Tenemos una ventaja. Nuestros gobernantes lo están haciendo bien, ya sea el Banco Central Europeo, ya sea la Comisión Europea y por ahora también nuestro gobierno. Y gracias a esto tenemos las perspectivas de que si no vuelve la COVID-19 con virulencia en el último trimestre del 21 y con suerte, en el último trimestre del 22 o con suerte en el tercer trimestre, volveremos a tener el PIB del 19. En el mercado inmobiliario hay muchísima gente que no quiere darse por enterado de lo que está sucediendo. Las bajadas de precio hasta ahora están siendo escasas, hay visitas, hay interés, pero no hay materialización de compras. Aquel que se retrase en bajar los precios va a coger y va a perder dinero, porque cuanto más se retrase, más viviendas va a haber en venta y van a ser prácticamente los mismos que van a querer comprar y por lo tanto el precio va a ser más bajo. Yo le recomendaría que bajara el precio ya. Y que para empezar, no para finalizar, sino que para empezar, en la mayoría de los sitios de Alicante, que bajara un 10%. Si a partir de aquí le entra muchos interesados, que se queden ese 10%. Si ve que sigue sin interesar, hay que hacer otra bajada adicional. En Alicante, indiscutiblemente, lo que es Playa de San Juan y el centro van a ser las mejores zonas en las que se va a vender más y en las que el precio va a bajar menos. Las que son las periféricas y Florida van a sufrir bastante más. En el alquiler va a resultar diferente. Hay una huida hacia lo barato. Por lo tanto, aquí Playa de San Juan y centro van a ser posiblemente los que bajen más. En general, lo que podemos decir es que el mercado inmobiliario caerá aproximadamente un 15% este 2020. Es posible que en el año 2021 caiga un poquito más y que sobre todo, cuando ustedes vean los índices inmobiliarios, por ejemplo, de Idealista, que tengan en cuenta que es el precio de oferta, no el precio de cierre. Y yo me refiero a precios de cierre. Y el precio de cierre, cuando hay una crisis, lo que siempre sabemos es que la diferencia con el de oferta aumenta muchísimo. Ya les he puesto antes un ejemplo de una vivienda en Barcelona que empezó hace un año con 399.000 y está en 300.000. Por lo tanto, las bajadas cuanto antes mejor, porque antes les permitirán vender la vivienda y, por lo tanto, deberán, en este caso, de conformarse con más dinero en el julio de 2020 que en el marzo de 2021. El alquiler, bajada espectacularísima este año. El año que viene la bajada ya se va a contener, será muchísimo menor, prácticamente escasa y, sobre todo, antes de tener vacío la propiedad, bajen el precio. Porque hay mucha gente que me cuenta que resiste, pero si tienes 2 meses vacía la vivienda, prácticamente ha acabado con tu rentabilidad. Las decisiones rápidas. No sean pesimistas, no hay motivo para serlo. Sé que lo peor está por llegar para las familias, pero esta vez no tardaremos 6 años en recuperarnos, no tardaremos en volver al PIB del 2008, 8 años para que suceda en 2016 y las cosas irán bastante mejor.
Además, el hecho de que la economía esté anestesiada impedirá a muchas familias que sufran lo que sufrieron en la década anterior, porque sin duda la crisis, el gobierno va a hacer lo posible para que no haya distinciones entre los que más tienen y los que menos tienen, y porque también hay muchísimo más dinero que viene de Europa que nos va a permitir, de alguna manera, sacar la cabeza del agua de forma relativamente rápida. Y sobre todo y principalmente, cuando ustedes quieran comprar, quieran vender o actuar en el mercado inmobiliario, no hagan como mi suegro. Cojan y asesórense y elijan a la mejor o al mejor. No les costará dinero, si hacen cuentas, les saldrá barato. Yo siempre trabajo, en cualquier momento, haga lo que haga, con un agente inmobiliario. Porque aunque yo soy un profundo conocedor del mercado inmobiliario, siempre he opinado que dos cerebros lo hacen mejor que uno. Y muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Ha sido realmente muy interesante todo lo que nos has dicho. A todos nuestros clientes, vecinos de Alicante, amigos que han entrado también, muchísimas gracias. Seguimos a su disposición. Mi teléfono es el 679-450-804. Si ha quedado alguna duda que quisieran responder, mi correo es gabriela@gesbar2000.com. Ha sido un verdadero placer compartir este rato con ustedes. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, también quiero hacer extensivo este agradecimiento a Miguel Ángel y Fabiola Herrera, que han estado tras bastidores, pero todos estos días organizando con nosotros este evento. Lo han hecho estupendamente, muchísimas gracias. Y al equipo de GESMAR, porque han trabajado mucho estos días, así que muchísimas gracias. El equipo de oficina, Eli, Daniel, Patricia, bueno, por supuesto, Sergio, que estamos juntos, somos los dos aquí los que lideramos este proyecto. Muchísimas gracias a todos y bueno, hasta muy pronto. Hasta Gracias, otra. Gonzalo. Hasta pronto. Adiós. Adiós.